tardes, nuevamente Opinión Propia Televisión a través del canal cultural de Centenario. El canal 4, que hoy nos permite conversar, o al menos intentar motivar el diálogo. La investigación va a estar en manos de la justicia, está en manos de la justicia, y será ese poder el que va a decidir sobre la cuestión. Pero mientras tanto, generar un ámbito de comentario, de análisis, para saber realmente qué es lo que ha sucedido con esta cuestión más que llamativa, porque evidentemente el derrumbe del techo de la cooperativa obrera ha sido una tragedia más que lamentable, pero ha desbordado en una cuestión política institucional. Y en esto, cuando las sospechas de algún riesgo nos hacen perder el equilibrio en el sentido de la integridad moral, institucional, personal, cuando se pierde ligeramente el equilibrio sobre esas tres patas, evidentemente que la situación nos pone en riesgo de cambiar la imagen, como hice a propósito en esta expresión, en el temor de que queden develados algunos inconvenientes, fallas, incumplimientos que tarde o temprano en la estructura del Estado siempre aparecen, por dos razones. Una, porque actúan seres humanos y todos somos falibles del error, pero cuando hay contralores, control del control de la gestión, evidentemente que ahí saltan los errores, y si no se modifican, allí está faltando el control de gestión. Y está faltando, sobre todo en este caso, que al que calificaran las autoridades municipales como una obra clandestina, que mereció la calificación de palabra idiota de parte de uno de los familiares que veíamos ayer frente al municipio, declamando justicia entre lágrimas y suspiros de dolor, por cierto, por familiares perdidos, por el amigo que ya no está, o la amiga que ya es recuerdo. La cuestión que la bronca evidentemente desbordó más allá de la espuma propia de este tipo de situaciones, y no por dejar de tomarlo en serio, pero para matizarlo con estas expresiones, la cosa tomó un caliz que evidentemente planteaba el gobernador, que en lugar de ir por ese camino se fue al campo de la competencia política de parte de quien respondió casi agresivamente, aunque en el nota pidiendo cierta disculpa o justificándose en el accionar asumido, creo que yo excesivamente apurado. El gobernador decía que, obviamente consternado, desde San Martín de los Andes, él había estado el día anterior frente a los escombros, frente al edificio desolado, cuando se habían confirmado las otras víctimas que lamentablemente aparecieron. Desde San Martín de los Andes decía que no debe repetirse este tipo de anomalías, que debe haber control, y ponía como ejemplo al régimen municipal de San Martín de los Andes, y nadie le puede decir que ese municipio es amigo, entre comillas, desde el punto de vista político partidario, porque es de la oposición. Pero Zapac lo ponía como ejemplo en cuanto al estricto control que ejerce el poder municipal, que además tiene la responsabilidad de hacerlo, porque no solo son los derechos, sino las obligaciones. El poder de controlar cualquier obra que se inicie, sobre todo cuando son obras de tremenda magnitud. Claro, fue una obra clandestina, así se la calificó de entrada y así se le puso la lápida a la concepción, inclusive, del perfil de la construcción. Pero yo recuerdo que en el canal 7 de la ciudad de Neuquén, en el primer día de acaecido el desastre lamentable, apareció, entre otros, una ciudadana efectuando algunas declaraciones que, entre otras cosas, destacaba que había escuchado los ruidos de un poderoso percutor, y señalando hacia arriba, decía que aparentemente habían estado arreglando unas ventanas. Me queda la duda si evidentemente no se veía como si lo que planteado respondiera a la realidad. Pero el movimiento de materiales y la cosa, y desapareció esa versión y quedaron las otras. Vinieron las explicaciones del intendente, la denuncia, el traer a colación una firma de un convenio con el Colegio de Arquitectos. Alguno dijo, le dan al zorro cuidar las gallinas, pero fuera de esa referencia sarcástica, lo que quiero concretar es esto. El gobernador lo dijo en el sentido de que de aquí en más no había que hacer ninguna especulación política, porque ya veía
como ducho que es en el tema, que se venía la especulación y dijo: de aquí en más que actúe la justicia. Ya terminó el Estado de aplicar todo el socorro material posible, la justicia es la que debe intervenir, desarrollar, investigar y dar la opinión sobre lo que luego se transforma en una suerte de sentencia. Y allí donde estalló la especulación política, que hay que detenerla, fundamentalmente no por antidemocracia, sino porque los actores deben atenerse a los hechos sucedidos, a las funciones cumplidas o incumplidas, porque la que va a determinar va a ser la justicia. Opinión propia. Tu denuncia nos ayudará a seguir mejorando el servicio de transporte público. El gobierno de la provincia del Neuquén te recuerda que siempre en las terminales de ómnibus de nuestra provincia podés efectuar tu denuncia ante los inspectores de transporte, quienes te asesorarán y confeccionarán un acta conforme a tu reclamo. Ante cualquier duda podés comunicarte con la Dirección Provincial de Transporte al mail terminales@neuquén.gov.ar o bien telefónicamente al 0299 449 5234. Su gobierno responde. Jorge Zapag, gobernador. Gobierno de la provincia del Neuquén.